Bien, hoy vamos a hablar sobre las políticas económicas. Como ya dijimos, cuando hablamos de políticas económicas, estamos hablando de las decisiones económicas que toma un gobierno de turno para hacer frente a los objetivos macroeconómicos o para cambiar algún conflicto, alguna crisis, para mejorar. ¿Bien? Las políticas económicas se dividen en cuatro. Hay cuatro tipos: política monetaria, política cambiaria, política fiscal y política de rentas. Hoy vamos a ver la política monetaria. Cuando nosotros hablamos de política monetaria, estamos hablando de la cantidad de dinero que circula en la economía de un país y dicha acción, quien la lleva a cabo, quien la aplica, quien la regula, es el Banco Central. También la política monetaria la podemos relacionar con el gasto total de una economía sobre el consumo de las familias y las inversiones que necesitan las empresas. Bien. Como dijimos en la filmina anterior, es regulada por el Banco Central. El Banco Central lo que hace es regular justamente la oferta monetaria. Bien, cuando nosotros hablamos de oferta monetaria estamos hablando de la cantidad de dinero que hay en circulación, de la masa monetaria. Bien, entonces el Banco Central lo que hace es regular la oferta monetaria, es decir, también la emisión del dinero. El Banco Central, a través de lo que es el ministro de Economía, los gobiernos fijan las metas macroeconómicas y a partir de esa fijación, el Banco Central estima la cantidad de dinero que debe estar en circulación, que debe haber en circulación. Bien. Hay dos tipos de política. Está la política monetaria expansiva y la política monetaria restrictiva. Cuando nosotros hablamos de una política monetaria expansiva, estamos hablando que lo que se quiere hacer en la economía es acelerar el crecimiento de la cantidad de dinero. Para eso se abaratan los préstamos, es decir, para que se abaraten los préstamos es necesario que la tasa de interés sea baja. Si sucede esto de que la tasa de interés sea baja, estamos incrementando de alguna forma el dinero que hay en la economía, porque las personas lo que van a hacer es querer sacar créditos. Las políticas monetarias restrictivas lo que hacen es reducir el crecimiento de la cantidad de dinero de una economía, y para poder reducir la cantidad de dinero en una economía, lo que se hace es, una de las estrategias es encarecer los préstamos. Para eso lo que hacemos es aumentar la tasa de interés, y eso va a hacer que las personas piensen, analicen si conviene o no, con las tasas de intereses altas, sacar un préstamo. Para poder entenderlo mejor, nosotros vamos a analizar el ciclo económico. Bien, que esto nosotros ya lo vimos. Tenemos la expansión, la cima, que es el auge, después tenemos la recesión y después está la crisis. Bueno, dentro de lo que sería la expansión, ¿sí? La oferta monetaria debería ser alta. ¿Por qué? Porque hay consumo, hay inversión, ¿sí? Existe la capacidad crediticia, hay préstamos, la gente consume, las empresas producen. Pero, como siempre digo, cuando nosotros llegamos al auge, eso quiere decir que se está agotando la capacidad instalada de mi empresa. ¿Por qué? Porque hay un exceso de consumo en donde las empresas no tienen la capacidad productiva para poder soportarlo. Bien, llega un punto que estamos dentro de lo que sería el pleno empleo, en el éxito, y eso en realidad es un problema. ¿Por qué? Porque luego de lo que sería el auge, entramos en lo que es la recesión y la crisis económica. Cuando nosotros estamos llegando al auge, para poder prolongar justamente esta fase, lo que se hace es, se aplica, por ejemplo, una política monetaria restrictiva. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos consumiendo, lo que pasa es que se va a seguir generando inflación y sobreproducción. ¿Por qué? Porque las empresas no van a poder dar abasto para poder producir y satisfacer las necesidades del consumo,
y eso lo que hace es aumentar los precios para que las personas dejen de poder consumir y de esa forma las empresas estabilizan lo que sería la producción. Bien, entonces una de las políticas monetarias que se aplican en esos casos es la restrictiva para darle un respiro a la economía. Bien. Bueno, después tenemos, hablando un poco de lo que es la oferta monetaria, bien, lo que hace el Banco Central es justamente fijar límites para regular la oferta monetaria, que es lo que nosotros hablamos acá. Bien. Tenemos ofertas monetarias que pueden aumentar o disminuir, reducirse. Cuando aumenta la oferta monetaria, el precio de la tasa de interés es baja, por ende los bancos lo que hacen es querer prestar más dinero. Estamos frente a lo que es una política expansiva. Cuando la oferta monetaria se reduce, la tasa de interés aumenta y los demandantes pagan una tasa de interés muy alta. A ver, cuando la tasa de interés es alta, obviamente que siempre la decisión está dentro de lo que serían los clientes, los demandantes, ¿no? Pero no es que no se pueden sacar préstamos. Los préstamos se pueden sacar, pero quizás dentro de una oferta monetaria alta, digamos, cuando aumenta la oferta monetaria, lo vemos como una posibilidad extra de sacar un préstamo, porque la tasa de interés es baja, lo tomamos como una inversión, por ejemplo. Obviamente que los demandantes, aunque la tasa de interés sea alta, puede existir la posibilidad de que saquen los préstamos por necesidad. ¿Bien? Bueno. El Banco Central, yo acá les puse el Banco Central y los instrumentos para intervenir en la política monetaria. ¿Por qué? Porque el Banco Central no es que pueda actuar de cualquier forma para regular, obviamente, el sistema monetario y las políticas económicas, sino que lo hace a través de lo que son los instrumentos. Por eso acá les puse que no puede influir de forma directa sobre la cantidad de dinero de una economía, ni tampoco sobre la tasa de interés. Entonces, de una forma indirecta, lo que hace es intervenir. ¿Cómo interviene? Con distintos instrumentos. El primer instrumento son los encajes bancarios. Nosotros llamamos encaje bancario a el porcentaje de reservas que todos los bancos deben tener. Esos porcentajes de reserva lo que hace es determinarlo el Banco Central. Por ejemplo, si el banco Credit Corp, ejemplo hipotético, tiene 12 millones de pesos, de esos 12 millones de pesos, no puede prestar los 12 millones, va a prestar solamente el 50%. El resto, el Banco Central obliga a que realice un encaje bancario, es decir, una reserva. Esa reserva no se puede prestar, es en la reserva que deben tener los bancos. El segundo instrumento son los redescuentos, ¿bien? Son los préstamos que realiza el Banco Central a los demás bancos, ¿bien? A ver, el Banco Central de la República Argentina, en este caso, es la institución máxima y lo que hace, lo dije en otras diapositivas, es regular a los demás bancos, ¿sí? Entonces, por eso, el banco lo que hace el central, lo que hace es prestarle, ¿sí? Realiza préstamos a otros bancos. El tercer instrumento son las operaciones de pase. Bien, en las operaciones de pase, los bancos le venden al Banco Central títulos públicos. El Banco Central lo que hace es le da la plata de los títulos públicos a los bancos, y de esta forma el banco logra incrementar lo que sería la masa monetaria. Bien. Para retribuirle dicha acción, el banco le tiene que recomprar, ¿sí? Es decir, comprarle al Banco Central los títulos públicos que le vendió más un porcentaje de interés. Por ejemplo, el Banco Itaú le vendió al Banco Central 11 millones de pesos valuados en títulos públicos. El Banco Central se queda con esos títulos públicos y el Banco Itaú con el dinero. El objetivo por el cual el Banco Central accede es con el fin de que el Banco Itaú logre incrementar la masa monetaria. Esa acción tiene un plazo determinado, por ejemplo, 3 meses. Luego el Banco Itaú debe comprar los títulos públicos que en su momento le vendió al Banco Central, pero
por el valor del título público más un interés pactado. Por ejemplo, el título público salió 500 y le va a tener que comprar, sería los 500 más un 20% de interés que se pactó. Bien, a eso se llaman operaciones de pase. Y el cuarto instrumento son las operaciones de mercado abierto, en donde lo que hace es que el Banco Central es quien le compra o le vende a otras entidades. Acá partimos de lo que es el Banco Central. Bien, bueno, de esta forma terminamos el apartado de lo que sería política monetaria.